Saludos y bienvenidos a Dungeons and Dragons Puerto Rico. Les habla el DGM y hoy estoy en compañía de un amigo que ha aceptado el acompañarme en la noche de hoy, y no está solamente a mí, sino a todas las personas de la habla hispana que me siguen a mí y siguen otras plataformas que no, evidentemente no son mías, en toda la habla hispana. Así que un saludo para todos mis amigos hispanos alrededor del mundo. Pues comenzamos esto entonces. Por favor, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre verdadero es Estefan Delgado. En el mundo artístico del rol me conocen como Dungeon Master Dragonheart, y básicamente ese soy yo. Hola, buenas noches a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Y te pregunto, ¿cuál es tu procedencia? Ah, es una historia en parte cómica y en parte que yo tampoco acabo de entender, así que seguramente la audiencia tampoco lo entenderá, porque tengo una raíz francesa. Mi madre es francesa, y soy criado en México, soy mexicano, mexicano de corazón y francés de raíces. Y es chistosa la historia porque el lugar en donde yo tengo mi registro oficial como mexicano es un lugar sumamente caluroso. Se le conoce como el lugar de la primavera eterna, porque el clima es muy noble y todo el año, incluso en invierno, las temperaturas más bajas en invierno en Cuernavaca son 16, 18 grados. Mi mamá a veces cuenta la historia de que cuando yo nací estaba cayendo una nevada terrible, y pues no es muy congruente en ese sentido. Entonces, la historia de cuál es mi procedencia y cuál es mi origen está un poco velada incluso para mí. Cambia dependiendo del estado de humor de mi mamá. Pero bueno, esos son mis orígenes. Soy mitad francés, mitad mexicano, criado en México. Y nacido en Francia. También esa es una cuestión extraña. Justamente en esa misma proporción, mi acta de nacimiento francesa dice que nací cerca de París. Mi acta de nacimiento mexicana dice que nací en México. Entonces, pues sí, hay ahí una cuestión que, insisto, yo no acabo de entender todavía. Muy bien. Pues háblanos de tu edad, si la puedes decir. Sí, por supuesto, tengo 42 años. 42. Muy bien. Y te pregunto, ¿en qué año comenzaste a involucrarte en los juegos de Calabozos y Dragones, o como en Puerto Rico lo conocemos, Dungeons and Dragons? Historia larga. La fecha exacta no la tengo en la mente. Lo que tengo en la memoria es pues la historia propiamente de cómo comencé. Comencé alrededor de los 12 o 13 años. Yo me juntaba, normalmente siempre fui muy alto, y eso me daba como una desproporción sobre todo en etapas tempranas de mi vida. Me daba una desproporción con respecto a mis compañeros. Como era muy alto, la gente siempre pensaba, en México le llamamos cachirules. Los cachirules son las personas que se hacen pasar por gente más joven. Entonces, por ejemplo, en los equipos de fútbol, no sé, un chavo que puede tener 15 años, que juega con los de 12, a ese se le llama cachirul, ¿no? Entonces, yo tenía esa desproporción por la estatura, que la gente siempre creía que era más grande de la edad que realmente tenía. Entonces aparentaba una edad superior, y eso me llevó a tener amistades normalmente 4 o 5 años más grandes que yo. A los 12 años, 4 o 5 años, se traduce en una cantidad de experiencia muy, muy grande, ¿no? Entonces mis amigos eran relativamente más grandes que yo, y alguna vez vi a un grupito de esos amigos más grandes que yo, que estaban haciendo algo raro que yo no podía entender. La primera vez que me acerqué a ellos, yo los escuchaba decir cosas pues como muy raras, ¿no? Yo escuchaba a uno y recuerdo un poco la escena que decía, bueno, pues entonces de mis manos salen unas garras, y entonces con esas garras te doy un garrazo en el pecho.
y el otro contestaba con otra serie de cosas que yo decía, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está diciendo este tipo, no? Y entonces me senté con ellos y lo que descubrí muy rápidamente, que fue muy intuitivo y que eso es lo que me encanta también del rol, que es muy intuitivo en muchos sentidos, es que cada vez que había una acción que alguno de ellos narraba o decía, tomaba un par de dados de 6 y los tiraba. Los dados de 6 comunes y corrientes que se encuentran en cualquier tiendita, esos dados de 6 los tiraba. Y entonces había una serie de reglas que ellos tenían ya preconstruidas y entonces decían, sí lo lograste, no lo lograste, me retuerzo de dolor, decía uno, y brinco. Y yo me quedé fascinado. Desde ese instante es como las cosas del amor a primera vista, ¿no? Yo me quedé fascinado de lo que ellos estaban haciendo y entonces en mi inocencia levanté mi manita de niño grandote, y entonces les dije, oye, pues es que yo quiero hacer eso que ustedes hacen. Y entonces me dijeron, sí, cómo no, conozco a un cuate que pues hace este tipo de cosas y fue el que a nosotros nos enseñó y nosotros nada más estamos pasando el rato, pero ese cuate, que se llama Medardo, que años después se transformó en mi mentor y años después se transformó también en mi mentor de vida y años después se transformó en un amigo que aprecio profundamente, Medardo Maza. Si nos ves, te mando un enorme saludo y un gran abrazo. Y entonces así llegué con Medardo, que en ese entonces tenía un sistema de juego muy local que se llamaba Tierra de Quimeras. Y él ya tenía una serie de reglas. Hay una historia atrás de eso que nos podría tomar quizá todo un podcast. No voy a meterme mucho en eso, pero ellos ya tenían construido un sistema muy casero, muy homebrew. El resumen de esta historia larga que les podamos contar en otro podcast es básicamente que en esa época en México había un acceso muy limitado a todos los materiales que venían de Estados Unidos. Y había otra limitante que era la limitante del idioma. El inglés no estaba tan disperso en el país como lo está ahora, ¿no? El inglés se ha vuelto una herramienta casi un recurso vital, ¿no? En la formación académica de la gente hoy. En ese entonces pues no, nadie hablaba inglés, el inglés era algo completamente ajeno y la distribución de ese tipo de material específicamente, sí había material académico, pero no había material de juego, no había material de hobby en México, era muy difícil encontrarlo y no solo era difícil, era carísimo, era una desproporción total querer comprar un libro. Entonces ellos lo que hicieron fue crear su propio sistema, muy homebrew, al inicio muy pedestre y después se transformó en una maravilla de sistema. Y así fue como llegué con Medardo y conocí a gente maravillosa jugando. Yo siendo un niño, Medardo me lleva alrededor de 10 o más o menos 10 años. Entonces yo tenía 12 años, Medardo tenía 22, él pues, ya se consideraba un adulto, ¿no? Ya tenía otro tipo de intereses y empecé a jugar y ese fue mi primer acercamiento al rol con gente otra vez mucho más grande que yo. Y pues eso, quedé absolutamente fascinado. Y así fue como llegué al mundo, no propiamente de Dungeons and Dragons. Claro, ellos sacaron toda esa idea preconcebida de lo que ya se estaba jugando en ese momento, de lo que ya existía, pero con las propias herramientas que nosotros pues teníamos al alcance, que eran básicamente dados de 6. Entonces, ese sistema de Tierra de Quimeras inicial es un sistema que está construido 100% en dados de 6. Las pruebas de habilidades y todo ese tipo de cosas están tiradas en dados de 6. Y Medardo era el único que tenía dados. Bueno, no era el único. Había 2 o 3 personas que tenían otros dados de otras caras que también, desde mi perspectiva de niño, era fascinante ver esos dados, ¿no? Yo nunca había visto, o sea, el dado de 20 era una cosa absolutamente preciosa, era gordito, redondito, y cuando lo tirabas, rodaba y rodaba y rodaba y rodaba, y entonces te quedabas con la emoción de, ¡ay, qué va a salir, qué va a salir! Es un dado hermoso el dado de 20. Y esa es mi idea inicial, de mi memoria inicial de cómo empecé en el mundo del rol. Muy bien. Pues hablando de Calabozos y Dragones o Dungeons and Dragons, ahora viene la pregunta. ¿Cuántos años has dedicado
a Dungeons and Dragons? A Dungeons and Dragons, pues dediqué mucho tiempo después cuando empecé a jugar. Yo empecé a jugar justamente con ellos que eran mucho más grandes que yo y es evidente, o sea, creo que no hay mucho que decir al respecto. La diferencia de edades era abismal y entonces en ese sentido, pues yo lo que tuve que hacer no encajé muy bien pues en ese ambiente de adultos, ¿no? Entonces, al final yo tuve que salir de ese grupo por una diferencia de edades, de intereses generacional, y lo que hice fue pues empezar a buscar con avidez gente que fuera igual de friki que yo, que estuviera también metida dentro para mí la realidad no me alcanzaba. Esa es la forma que yo tengo para describir qué es lo que me pasó. La realidad me fue insuficiente. Y entonces yo lo que hice fue buscar ese tipo de gente a quien la realidad le era insuficiente y entonces pues les enseñé lo que yo sabía, que era muy poco, y otra vez en mi inocencia de niño, pues yo lo que entendía de lo que era el juego, pues se lo transmitía y entonces les decía, no, pues es que en este lugar hay criaturas feas y hay ogros y los ogros son inmensos y grandotes y hay brujas y hay magia y hay elfos y los elfos son criaturas hermosas y estilizadas y de orejas puntiagudas. Yo no, hasta que me lo presentaron de esa manera, yo no sabía que la imaginación alcanzaba para tanto. Entonces yo les transmití eso a los amigos cercanos, la gran mayoría pues dijo, nah, estás loco, ¿no? Pero así fue como llegamos a un grupito de amigos y yo terminé siendo el Dungeon Master porque pues era el que más o menos entendía de lo que iba la cosa y pues era el único que podía poner, no porque fuera más capaz que los demás, simplemente porque pues como conocía tres cosas más que los demás, pues yo era el único que podía decir, ay, bueno, pues sale un elfo, oye, ¿y qué es un elfo? Ay, bueno, y sale un orco, y ¿qué es un orco? Y así fue como básicamente pues empecé a jugar. Dicho todo esto, mi acercamiento, yo empecé a jugar con ese sistema antiguo de Tierra de Quimeras y mi primer acercamiento hacia Dungeons and Dragons propiamente fue muchos años después, cuando yo estaba en la adolescencia, aproximadamente cuando tenía, no sé, 18 años aproximadamente. Ahí fue la primera vez que me llegó un libro de Dungeons and Dragons que era puro y neto de Dungeons and Dragons. Yo nutrí gran parte de esta experiencia narrativa que fui construyendo con mis amigos, con otros libros periféricos que no eran Dungeons and Dragons. Pues el camino de casi todo rolero pues es básicamente empezar a ver a J.R.R. Tolkien y entonces empezar a leer el Silmaril. El Silmaril es un libro complejísimo para la edad que yo tenía. Yo lo tuve que leer varias veces y lo tuve que leer en distintas etapas de mi vida, pero bueno, El Señor de los Anillos cayó en mis manos, también gracias a Medardo justamente cayó en mis manos el bestiario de Tolkien y de ahí saqué una cantidad inmensa de ideas. Así pues, más o menos a los 18 años, 17 años, un amigo que tenía parientes en Estados Unidos, un día llegó con un set de dados, cuando nosotros seguíamos tirando con dados de 6, ya había cosas de Dungeons and Dragons en el mercado mexicano en ese entonces, pero seguían siendo muy caras. Y un amigo llegó con el libro y un set de dados nuevo para que pudiéramos jugar y entonces por fin tuvimos nuestros propios dados de muchas caras y el fabulosísimo dado de 20 llegó a nuestras manos. Y pues ya así fue como llegué a Dungeons and Dragons. Y el primer manual que me llegó fue el manual de segunda edición. Entonces empezamos nosotros a jugar con segunda edición y ese fue mi primer contacto con Dungeons and Dragons. Segunda edición aproximadamente a los 18 años más o menos y pues fue también una revelación total de todo lo que se podía hacer, de todo lo que ya estaba construido sobre la mesa y fue una adaptación maravillosa la que hicimos con todos los amigos. Así que en
términos resumidos, ¿cuántos años en total tú calculas que has jugado Dungeons and Dragons en general, sin importar la edición? Cuenta rápida. ¿Mm? Solamente de Dungeons and Dragons, pues son 22 años aproximadamente. Sí, puede haber un poquito más, un poquito menos, pero digamos ya inmerso en el juego Dungeons and Dragons como tal, 22 años haciéndolo. Está bueno. Así que de esos 22 años, ¿cuántos les has dedicado, por ejemplo, 3.5 y así consecutivamente? ¿Cuánto le has dedicado a cada edición o sistema de Dungeons and Dragons? Claro, pues ese fue mi primer contacto con Dungeons and Dragons, segunda edición. No recuerdo bien cómo están las cifras en términos de años, pero después de segunda edición, este mismo amigo, unos años después, quizá 2 años después, llegó con el flamante set nuevo de tercera edición y posteriormente llegó con el set de hecho, no, el 3.5, ahí ya éramos más grandecitos, ya teníamos como más herramientas, algunos podábamos el pasto de los vecinos, o hacíamos tareas que nos permitían tener un pequeño ingreso, y entonces entre todos nos cooperamos para comprar 3.5 y compramos el manual de 3.5 y compramos el Monstrous Manual de 3.5 como cooperados entre todos. Perdón, me desvié, me emociona hablar de rol. La pregunta inicial era ¿cuántos años le he dedicado a Dungeons and Dragons? 22. Sí. ¿Cuántos a cada una de las versiones? La versión de 2, la segunda edición, fueron alrededor de, calculo, 2 a 3 años, y para 3 y 3.5, que son muy similares entre sí, pues, no sé, 12 años, 13 años para ellas, y pues llevo desde 2016, desde 2016, bueno, en 2014 yo como jugador empecé quinta edición, pero como jugador, y un par de años después me gustó la facilidad que ofrece el sistema para los narradores, y entonces adopté quinta edición para mis mesas de juego. Muy bien, y te pregunto, de esos años que le has dedicado a Dungeons and Dragons, ¿estamos hablando que son años corridos o tú también has tenido tus pequeñas pausas que pues a lo mejor se te escapó un año o no sé, a lo mejor se te escaparon 8 meses y no jugaste nada? O sea, tú te has mantenido fiel y firme a Dungeons and Dragons por toda tu vida sin cogerte ningún tipo de, ¿verdad? Ningún tipo de, pues se puede decir de descanso, así, de decir, pues en un año yo no voy a hacer esto. O sea, cuéntame, o sea, ¿ha pasado eso? ¿Han sido años de corrido o has tenido tus pausas? No, esa es una parte un poco triste y un poco obscura de mi caminar en la escalera en espiral. Yo tengo un concepto que adopté justamente de Medardo, que en esta visión global del multiverso, ellos construyeron una cosa preciosa que yo he adaptado a todas mis narraciones, que es la escalera en espiral. Y esa escalera en espiral básicamente asciende y desciende y toca a todas y cada una de las cosas que están en todos y cada uno de los planos y a todas y cada una de las criaturas. Y la escalera en espiral termina juntándonos justamente como hoy en el giro de la escalera en espiral, cuando tú y yo nos cruzamos y dimos en el mismo peldaño. Pues así es como funciona la escalera en espiral, y nuestros espirales a veces se separan. Todo esto para decir sí tuve un lapso de alrededor de 4 años, que es una historia triste, de descanso. Y fue un descanso en varios sentidos. Yo venía jugando una campaña, yo dirigí una campaña de 12 años, justamente con este amigo que te comentaba, que fue el que nos aportó los primeros libros.
fue mi primer jugador, fue la primera persona que en mi narrativa fantástica, la primera persona y el primer personaje que puso un pie en mi escalera en espiral, ya jugando en mesa, y entonces le tengo un recuerdo pues muy, muy grato. Jugamos una campaña de 12 años que se llamó Las Cimitarras de Elementales, y era una campaña muy compleja que de hecho sufrió estos, bueno, no sufrió porque no lo sufrimos, pero tuvo estos cambios, ¿no? Llegamos de Tierra de Quimaras, pasamos a segunda edición, y de segunda edición aterrizamos a tercera y después a 3.5, y la campaña concluyó con las reglas de 3.5. Y después se armó una segunda campaña que duró 9 años, y estábamos ya muy metidos en esa campaña de 9 años cuando súbitamente pues nos dejó. Simplemente pues se murió. Un día me hablaron, yo estaba trabajando, y un amigo muy cercano con el que jugábamos me llamó y me dijo, oye, pues ¿sabes qué? Pues pasó esto, ¿y tú qué sabes? Y no sabes nada, y entonces pues salí corriendo a verlo. Y ahí estaba nuestro amigo, se le fue la vida. Y yo lo que hice, como estábamos muy cercanos a terminar esa campaña de 9 años, yo lo que hice ese fin de semana, el sábado, cité a toda la gente que lo conocía y dije, nosotros vamos a hacer nuestro cierre de campaña de rol. Y va a haber carne asada y va a haber cerveza para quienes quieran acompañarnos, y vamos a despedir a nuestro amigo. Yo lo voy a despedir regalándole mi cierre de campaña. Ya lo despedimos con todos los honores, con la familia, como manda la tradición. Nosotros los roleros lo vamos a despedir. Y yo pensé, como el rol de repente, pues es extraño el rol, yo pensé que solamente íbamos a llegar puros roleros, y de un instante a otro el lugar en donde yo convoqué a la gente para el cierre de campaña se llenó. Se llenó y teníamos alrededor de 18 personas, muchos de ellos jamás habían jugado en su vida, algunos más o menos lo habían visto, nunca les había llamado la atención. Y entonces empezamos a jugar, yo empecé a narrar el cierre de la historia, también en un ascenso, en una torre, en donde al final de la torre hay un dragón, y ese dragón era el bicho que tenían que enfrentar al final. Y la torre tiene una curiosidad, que es, al estar metida dentro de la escalera en espiral, a su vez está dentro de una montaña, y en la base de esa torre hay algo que se jugó por muchos años, que se ganó a pulso uno de los jugadores, que es el Pozo del Destino, en donde llegan los enanos cuando mueren. Llegan los enanos, y si son dignos, entonces son metidos al Pozo del Destino, son reforjados por Moradin, y entonces renacen como enanos Barbarroja. Bueno, esa es la parte narrativa que está ahí. Cuando yo empecé esa narración envuelto en llanto y envuelto en tristeza, pues había 17 personas ahí, y entonces de repente el dragón, que esperaba que pues iban a llegar 6 aventureros bien armados con cosas mágicas, y pues que iba a decir, bueno, pues ya llegó la cena, y pensó que se los iba a devorar en 2 turnos, pues de repente le llegaron 17 aventureros, y entonces entre fiestas, risas, llantos, pues terminaron no matando, pero terminaron venciendo y haciendo que el dragón huyera. Y este amigo en particular del que te platico siempre jugó con enanos, siempre. Y entonces me pareció muy lógico que pues el dragón al decir, órale, sáquese de aquí y váyase, cuando lo patearon los jugadores y lo hicieron huir de su torre de poder, me pareció muy lógico que al intentar escapar, en su desesperación, pues destruyera todo a su paso. Y entonces así es como la montaña en la que está metida esta torre, en donde al fondo está el Pozo del Destino de los enanos, pues colapsara. Y entonces en el colapso los aventureros que derrotaron al dragón se meten en la escalera en espiral, salen de la torre, salen de la cueva,
y entonces ya colapsado ahí se cierra ese ciclo de juego, se cierra esa campaña y se cierra esa parte dolorosa que yo tenía muy viva en ese momento. Y entonces dejé de jugar. Dejé de jugar por tristeza, dejé de jugar un poco por dolor, y 2 meses después nos cayó la pandemia encima. Entonces se transformó toda mi vida. La pandemia pues me dio algunas cosas muy padres, pero también me encerró en casa y pues trabajaba, pues no sé, de 9 de la mañana a 11 de la noche durante todo el inicio de la pandemia, que para mí el inicio de la pandemia fueron alrededor de 6 meses, entonces no tenía tiempo para hacer otra cosa. Y pues ya, así fue como pasé mi luto, y toda la pandemia fueron, para mí, ese lapso para mí la pandemia fueron alrededor de 2 años, y mi lapso de dejar de jugar, dejar de dirigir como Dungeon Master fue un lapso aproximado de 4 años. Okay. Y tratando de simplificar un poco las cosas, actualmente, ¿cuáles son las cosas que te gustan de jugar Dungeons and Dragons? Pues lo primero es que me gusta divertirme. Es algo divertido. Encuentro en este juego una parte terapéutica, hay una parte de liberación, como una gran mayoría de las actividades lúdicas ayudan a esa liberación de estrés. Es un poco como hacer ejercicio, y sobre todo en mi caso, por ejemplo, que soy un Dungeon Master muy narrativo y utilizo mucho el cuerpo y me paro y doy vueltas y a veces me tiro al suelo, me demanda mucha energía física. Entonces, para mí también de alguna manera es como hacer ejercicio, ¿no? Entonces, pues hay quienes van al gym, hay quienes van a la alberca, no digo que yo no haga a veces ese tipo de actividades, pero para mí pues es un poco el rol. Fuera de micrófono yo te platicaba, soy una persona muy tímida, soy muy introvertido, y esta experiencia del rol me ayudó a completar esa carencia que siempre he tenido en toda mi vida. Soy muy hacia adentro, me cuesta trabajo externarlo, pero cuando estoy metido en el ambiente del rol, pues exploto, como lo estás viendo ahorita, como la audiencia lo puede estar viendo. Me transformo en ese sentido, y eso es lo que me dio el rol, ¿no? Entonces yo lo veo en ese sentido. Es una actividad que es divertida, es una actividad lúdica, es una actividad que libera estrés, y es una actividad que te aporta una cantidad de cosas impresionantes. De eso mismo te iba a preguntar. Fuera de la timidez, ¿hay algo de lo cual Dungeons and Dragons te haya ayudado en tu vida personal? Sí, por supuesto. Pues de entrada también es una invitación a leer. Cuando empiezas a escuchar la gente que dice cosas que de repente pueden no tener sentido, como lo que acabo de narrar de la torre metida dentro de una cueva y un pozo en el destino, en donde hay enanos y que hay alguien que se llama Moradin. Pues ¿quién rayos es Moradin, no? En una explicación rápida, Moradin es el padre de los dioses de los enanos, y pues antes de eso hay que explicar qué es un enano, y cuando empiezas a meterte en la historia de los enanos empiezas a descubrir muchos otros hilos narrativos de muchas otras culturas, porque los enanos aparecen en una gran cantidad de culturas y en una gran cantidad de narraciones. Entonces, eso es una invitación inmediata a leer, eso es una invitación inmediata a empezar a adquirir nuevo conocimiento, a tener más vocabulario, a tener hambre de conocimiento, a tener nuevas experiencias, a tener un poco ese perfil investigador. Hoy, nosotros que tenemos 40 y tantos años, pues para nosotros la investigación en nuestro tiempo demandaba ir a una biblioteca física,
y en las bibliotecas físicas el conocimiento que había era un conocimiento, me atrevo a decir, muy académico. Yo nunca encontré en una biblioteca pública, jamás en mi vida encontré un libro de juego de rol o algo que siquiera hiciera referencia al rol. Entonces, otra de las habilidades que despierta Dungeons and Dragons y en general este tipo de juegos, no solamente vamos a limitarlo a Dungeons, pero sí efectivamente estamos hablando de Dungeons and Dragons, es también ese espíritu de investigación. Y hoy tenemos a la mano todas las herramientas que no teníamos en ese entonces. Entonces, hoy puedes, justamente quienes nos estén escuchando, si no saben quién es Moradin, es muy posible que muchos de ellos ya le hayan tecleado y antes de que yo diga quién es Moradin, ellos ya saben quién es Moradin. Y si te identificas con el enano, pues entonces te vas a meter un poco más y vas a descubrir que Moradin es solamente la punta del iceberg de los enanos, y entonces en algún momento, si te vas más para atrás y empiezas a meterte un poco más, pues vas a llegar a una de las historias primigenias, que pues es nada más y nada menos que el anillo del Nibelungo. Y si nos vamos ya o sea, de dónde se desprenden muchas otras cosas, como los anillos de poder y como el anillo único de Tolkien, pues vienen de esa raíz, ¿no? Entonces, sí, el aporte de Dungeons and Dragons a mí me dio habilidades que me ayudaron en mi vida cotidiana, como sacudirme el miedo, sacudirme la pena, quitarme el miedo al error. Ser Dungeon Master representa una cantidad enorme de errores a lo largo de las narraciones que haces. Entonces también sacudirme el miedo al error, quitarme la pena de hablar en público, son algunas de las habilidades que a mí me dio Dungeons and Dragons. Y a lo largo de 30 años, 28 como director de juego, yo lo que he visto es que los aportes hacia la gente, los jugadores que se meten en este mundo del rol, son tan diversos como los individuos mismos. Para mí fue romper mi timidez, despertar mi hambre de conocimiento y muchas otras cosas, y va a haber para quien este juego, el rol, le signifique, no sé, por ejemplo, tener más habilidades comunicativas, o va a ser alguien, le va a representar pensar fuera de la caja, porque dentro del juego van a encontrar acertijos y van a encontrar una diversidad de cosas. Entonces, ese pensamiento lateral que, pues, no sé, en otros países, en México, en la educación básica, no te enseñan a pensar de forma lateral, las soluciones tienen que ser rectas. Bueno, pues el juego te abre ese mundo. En ese aporte terapéutico, si no desarrollas ese tipo de habilidades, hay gente que en el rol encuentra, decía al inicio, liberación de estrés, pero también otro tipo de cosas que le pueden ser significativas, ¿no? Ese acercamiento, porque de una forma impersonal, siendo un personaje ficticio en una historia ficticia, en esa forma impersonal, te das cuenta que puedes acercarte a otros individuos. Y ese acercamiento es algo que después puedes replicar en tu vida cotidiana, porque acercarte a un individuo dentro del juego es muy similar a acercarte a un individuo en la vida cotidiana. Y bueno, la lista es larga. También tengo un amigo que es abogado, uno de los viejos jugadores con quien jugué, quien me mastereó y a quien le mastereé. Hemos tenido ese ciclo a lo largo de los años. Es abogado y él siempre ha dicho: a mí el rol lo que me hizo fue pensar de una forma estratégica, y hoy, cuando tengo que enfrentar un juicio y cuando tengo que dar argumentos, soy capaz de pensar qué es lo que está ideando la contraparte para tener un contraargumento de lo que yo estoy haciendo. Y a mí eso fue lo que me dio el rol, y hoy mi trabajo de abogacía es mejor gracias al rol. Hay otro de los roleros de nuestra comunidad que es un famoso médico en México que hace trasplantes en la ciudad de Puebla. Y él es un rolero de corazón, y él, por ejemplo, decía: hacer trasplantes es una cosa brutal, ¿no? Es una cosa desgastante físicamente, mentalmente, y de repente pensar en el rol, tener ese pequeño hueco de liberación de estrés en un trabajo como el mío, es
no sé, es como un oasis. No recuerdo las palabras exactas que él decía, pero básicamente es eso. Él decía, esto es como un oasis. Entonces, los aportes del rol para la gente son tan diversos como la gente misma, pero sí tiene una enorme cantidad de aportes. Y no, ¿verdad? Jugar Dungeons and Dragons no se concreta nada más en que todos necesariamente la pasen bien o que todos se sientan felices, porque cada cual pues tiene una manera distinta de cómo ser feliz dentro de un juego de rol. O sea, hay quienes les gusta más la historia, hay quienes les gusta más la pelea del combate cuerpo a cuerpo, hay quienes les gustan más los acertijos, hay quienes les gusta más la oratoria o cómo se comportan los personajes de sus compañeros. O sea, hay tantas diversas formas que yo siempre he pensado que no todo es de que pues la estoy pasando bien con unos amigos. O sea, creo que es muy poco tangible eso, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, cada persona es un mundo, cada persona tiene una manera de pensar de una manera distinta. Existen diversidades de gustos y yo creo que una de las funciones de este Dungeon Master es buscar una congruencia en cada uno de manera tal de que sí que todos se diviertan, pero a su manera. Absolutamente, sí. Tocas dos puntos importantísimos en los que quisiera adentrarme un poco. El primero es la diversidad. Dungeons and Dragons, desde su concepción, ya era incluyente, ya era completamente abierto y hay algunas historias que también podríamos discutir muy a fondo, pero Dungeons and Dragons ya era incluyente, ya la primera concepción de Dungeons and Dragons pues eran las razas y había razas, pues empezamos con las basiquitas, ¿no? Había un humano, que es la típica concepción que tenemos del humano, pero había enanos y había halflings y había elfos. Así es como básicamente empezamos, ¿no? Con esos básicos. Y después esas razas fueron creciendo y pues hoy tenemos un mundo de razas, pero en algún momento se unió el Dragonborn, que es como mitad dragón, y de ahí empezaron a salir algunos híbridos. Hoy, por ejemplo, tenemos una raza que se ha vuelto súper popular, que es el Tabashi, que pues es un gato antropomórfico, que dependiendo de cuál sea el color que le quieras dar y el sabor, pues es el tipo de gato que vas a tener. Pero mi punto es que Dungeons and Dragons desde su concepción estaba abierto para absolutamente todo el mundo. Esa fue la idea inicial de Dungeons and Dragons, la cantidad de razas que había y la inclusión que había, porque cada raza podía jugar un rol diferente y cada clase, quizá estoy hablando un poco técnico, pero la clase es el oficio que hacen los personajes, ¿no? Y en esos oficios, pues había unos que tiraban hechizos, o había otros que se agarraban a garrotazos, o había otros que hablaban con animales, y entonces ya era muy diverso, ya era muy diverso. Y eso efectivamente para los jugadores da esa zona de confort que cuando tú ves que hay alguien, yo por ejemplo, dejé de jugar personajes masculinos. Cuando yo juego, dejé de jugar personajes masculinos hace aproximadamente 25 años. Y tengo personajes femeninos, para empezar, todos mis personajes son femeninos y todos mis personajes son half dragons, tienen sangre de dragón y tengo una línea larga ahí de personajes. Y tengo desde la mujer bruta, bárbara, destructora, hasta la niña sutil, chiquita, retraída, y son partes de mi personalidad que yo he ido explorando a través de los personajes. Entonces, el Dungeons and Dragons no solo se vuelve inclusivo en cuanto a color de piel, preferencia sexual, raza, religión, ideales, sino que también se vuelve inclusivo con uno mismo. Cuando tú empiezas a explorar tus propias personalidades dentro de tus personajes, también es una forma de aceptarte a ti mismo, también es una forma
de terapia, de reconocerte, ¿no? Y explorar toda esa parte, pues también te hace inclusivo, no solo al exterior, te hace inclusivo contigo mismo. Y en ese sentido también creo que esa es parte del poder de la atracción de Dungeons and Dragons. Cuando una persona, no importa quién sea, se asoma desde afuera y ve que hay una diversidad de todo, hay una diversidad de ideas, de cultos, de todo, y que al final hay un pequeño entramado entre personajes, historia, y hay complicidad entre el Dungeon Master y los jugadores. Creo que cuando lo ve la gente desde fuera, muchos de ellos quedan capturados porque les significa algo, porque hay un aporte que va más allá solamente de la parte lúdica. Y entonces todo se hace completamente inclusivo en todos los sentidos. El Dungeon Master se vuelve inclusivo y justamente esa es parte que hace difícil el trabajo de ser un director de juego, Dungeon Master, Game Master, como quieran llamarlo. Básicamente el trabajo es el mismo y es parte de la dificultad de ser un Dungeon Master. El Dungeon Master requiere un cierto nivel de sensibilidad justamente para que, tú lo mencionaste bien, la diversión y la felicidad tiene muchas caras, tiene muchas concepciones y tiene muchas pulsiones. Y cuando te sientas a jugar con 4, 5, como me pasó a mí, 17 personas que tienen formas de pensar distintas, pulsiones distintas, interpretaciones distintas de la realidad, amalgamar todo eso de repente es complicado. Y sí, en mi caso, yo no puedo hablar por los demás Dungeon Masters, pero en mi caso sí es muy importante que los jugadores que se sientan conmigo a jugar se diviertan. Y si la diversión para un jugador en particular significa sentarse y ver lo que pasa a su alrededor, solo observarlo, y eso es su diversión, entonces yo he logrado mi trabajo. Si el otro, por el contrario, lo que quiere es destruir y tirar baldes de agua por todos lados, y yo soy capaz de amalgamar todo eso para que todos estén contentos y no se trastoque la felicidad y la diversión de los unos con otros. Entonces es un trabajo bien logrado. Y sí, cada individuo es distinto, cada mesa es distinta, y cada una de las mesas tiene sus propios retos. Sí, el reto del Dungeon Master radica mucho en eso, en poder ser sensible para amalgamar todas las pulsiones y ponerlas en una dirección que sea constructiva, tanto para ti como narrador, como para ellos como jugadores. No, y a veces tenemos que entender que a veces no es divertido, pero sí, no por el hecho de que no es divertido, significa que no te vas a entretener. Puede no ser divertido, pero estar entretenido. Y ya con estar entretenido, pues ya cumpliste. O sea, no lograste, ¿verdad?, la diversión, pero sí el entretenimiento. Te pregunto, Estefan, ¿has jugado Dungeons and Dragons como jugador alguna vez? Mucho. Y ahora, antes de que continúe, ya que dices eso, ¿cuántos personajes has tenido en total? No, esa pregunta sí te la quedo a deber. No sé cuántos personajes he tenido. Un aproximado 10, 15, ¿cuánto? No sé, sí, seguro más de 10, eso sí te lo puedo garantizar. Tengo varios muy presentes porque es una línea consanguínea de personajes que he jugado, que empezó hace aproximadamente 22 años con Harfingwell, que es en el estándar actual de Dungeons and Dragons sería el equivalente a una guerrera rúnica. Es decir, es una guerrera que utiliza la fuerza bruta, es una guerrera en armadura, con espadas y katanas y mandobles, y cuando la fuerza bruta falla, entonces lanza runas y representa poderes mágicos. Ese fue y ha sido un personaje, sigue vivo ese personaje, es un personaje icónico para mí, y de ahí ella, dentro del juego, se enamoró de un NPC. Los NPCs son non-player characters, es decir,
personajes que aparecen alrededor de la trama y que no los juegan los jugadores, no los controlan los jugadores. Eso es un NPC. Entonces, Harfingwell se enamoró de un NPC y entonces tuvieron hijos, y lo que yo he hecho a lo largo de estos 20 años, estos últimos 20 años, solo como jugador, ha sido preservar y tener un trazo de esa línea. De hecho, no sé si pueda profundizar en esto. No, adelante. Este tiempo lo saqué para ti. Ok, muchísimas gracias. Una de las hijas de Harfingwell se llama Elani, se llamaba Elani. Después de 25 años de haber jugado rol, tanto como director de juego como jugador, Elani para mí fue la primera vez que realmente yo como jugador jugué rol. Y fue un personaje absolutamente maravilloso para mí. Sí, la cara es extraña. Por eso preguntaba si me podía extender. Yo pensaba que jugaba rol hace unos años, y después de 25 años de hacerlo, yo estaba convencido que jugaba rol. Y cuando construía Elani y la empecé a jugar, fue una etapa maravillosa. Y entonces yo me fijé una meta con ese personaje, y esa meta era que yo no iba a tomar las decisiones, ella iba a ser la que tomara las decisiones. Yo solamente tenía una regla de oro como jugador, que era: jamás vas a enfrentar a un personaje que tenga un jugador. Es decir, jamás vas a enfrentar a otro jugador, porque eso pasa muy seguido. Muchas veces las pulsiones, el juego de rol mismo te lleva a que hay enfrentamientos entre jugadores, no jugadores, entre personajes que controlan jugadores. Entonces yo me puse esa meta, esa era la única regla que yo tenía con Elani. Y entonces pues yo me desvivía jugando con Elani, ¿no? O sea, yo era otra persona cuando hablaba Elani, y me sorprendía de las decisiones. Yo quería tomar algunas decisiones estratégicas, o yo quería tomar algunas decisiones viscerales, o yo quería decir un argumento de alguna manera, y siempre me impuse esa meta. No, yo no soy el que habla, es Elani. No, yo no soy el que juega, es Elani viviendo. Y entonces eso llevó a que Elani fue un personaje absolutamente maravillosa, con unos aportes narrativos brutales. Y después de 25 años de jugar rol, fue la primera vez que jugué y experimenté el rol total. Y es la tercera hija de Harfingwell. Hay 2 hijas más grandes que Harfingwell. Entonces, ese es el resumen de mis 2 grandes personajes de los últimos 20 años. ¿Han habido personajes con clases repetidas? Por ejemplo, que haya usado en un momento dado 2 guerreros o 2 magos y así por el estilo. O siempre ha estado cambiando de personaje en personaje, dando tumbos y viendo a ver cuál más se acomodaba, quizá a lo mejor a tu estilo. Sí, pues yo creo que es un poco la experiencia de muchos. No quiero decir de todos, pero creo que es la experiencia de muchos, que cuando descubres algo que te apasiona, pues te lo quieres devorar a pedazos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que me pasa con jugadores que apenas empiezan en el mundo del rol y que se acercan a mis mesas, lo que me pasa muy seguido es que tienen ese primer aproximamiento, y si se apasionan o les gusta por esto, entonces justamente quieren empezar a experimentar, ¿no? Y entonces ya empiezan con algo, con una idea que tenían preconcebida, porque vieron un anime, o porque vieron una película, o porque escucharon a un amigo hablar, o porque pues alguna vez leyeron algún libro de fantasía, o cosas por el estilo. Entonces llegan con una idea más o menos preconcebida, nosotros la armamos juntos, la ponemos sobre la mesa, la materializamos en un personaje que sea jugable, y algunos jugadores que tienen su primera experiencia
les es tan grata que quieren llevar ese personaje durante mucho tiempo, y entre más tiempo lo tengan, se sienten más felices, más cómodos, porque es como ver crecer a un pequeño bebé, ¿no? Yo lo comparo un poco con eso. Hay algunos de ese estilo y hay otros que ese fue mi caso, que yo me quería comer el mundo a puñetazos con esas cosas, ¿no? Yo quería experimentar todo, yo quería jugar con un elfo que tirara flechas, y yo quería jugar con un orco que maldijera todo el tiempo, y también quería jugar con la magia, y quería jugar yo quería jugar con todo. Entonces, en mis inicios sí cambié mucho, experimenté mucho, había personajes que los jugaba una sola vez y se acababa, pero llegó un momento de definición en donde estaba intentando hacer memoria cuando hiciste la pregunta cuántos personajes, qué tipo de habilidades tenían, y ha sido para mí muy claro, cuando menos desde hace 20 años, desde la concepción de Harfingwell, que todos mis personajes tienen que tener un componente mágico. Para mí la magia me representa mucho, y eso es lo absolutamente fabuloso de Dungeons and Dragons. De hecho, son pocas clases, son pocos oficios los que no tienen magia. Son muy contados. Casi todos los oficios tienen, aunque sea un pequeño cambio hacia la magia. Y haciendo un paréntesis, de hecho eso es sé que no es el tema principal, pero de hecho eso es parte de lo interesante de quinta edición, que introduce el concepto directo sobre los oficios, sobre las clases, en donde tú puedes empezar como un guerrero que no tiene absolutamente nada de conocimientos de la magia, y a nivel 3, que lo obtienes muy muy fácil, tu progresión es muy rápida, ya te puedes convertir en un guerrero que lanza algunos hechizos, y entonces ya tienes lo bueno de dos mundos. Bueno, regreso al tema principal, cierro el paréntesis y déjenme ir cerrando las ventanas que voy abriendo. Sí, hace 20 años, con la concepción de Harfingwell, para mí fueron muy claras muchas cosas. Una, no voy a jugar con nada que no sea algo emparentado con un dragón. Mis personajes tienen que tener sangre de dragón, y de ahí mi nombre artístico, bueno, de ahí y de otras tantas cosas, pero sí, el dragón para mí es la criatura más fascinante que puede haber en todas las mitologías y en el mundo de Dungeons and Dragons. Me fascina el dragón, me parece que es la criatura absoluta, y aparte es una criatura icónica. Es absolutamente icónico en Dungeons and Dragons. Primer elemento, que tenga sangre de dragón. Segundo elemento, que tenga algún componente mágico. Tercer elemento, tiene que ser chica, tiene que ser mujer. Y el cuarto elemento que es importante para mí, esto es una cuestión completamente personal, no me gusta para nada la clase de pícaro, el ladronzuelo, el gandalla, esa clase específicamente no es mi pulsión. Todas las demás clases, incluso el pícaro lo ha jugado, sí, en varias ocasiones, no me mueve mucho esa clase. Todo lo demás, si es un brujo, si es un arcano, si es un hechicero, si es un guerrero, si es un forestal, no sé, del lado de la foresta tenemos a los druidas, tenemos a los exploradores, todas esas clases me encantan, me gustan, y cada una tiene sus cosas muy particulares. Entonces sí, he jugado todo. Ahí están mis 4 lineamientos para mis personajes. Muy bien. Además, me mencionaste a Elani. Pero además de ese personaje de Elani, ¿le has cogido cariño a algún personaje? Porque ya queda establecido que Elani tú le cogiste demasiado cariño. Sí, por supuesto, sí. ¿Fuera de Elani ha habido algún otro? Sí, todos. De alguna manera, yo lo que descubrí, no sé para los demás, pero yo lo que descubrí es que los personajes, según yo, son un pedacito de los jugadores. Son una representación de las pulsiones, como en algunos casos incluso íntimas, de los jugadores. Yo le tomé muchísimo cariño a Elani porque llegó en una etapa de mi vida en donde yo me sentía completamente balanceado. Entonces, Elani tiene una
tenía una frase que odiaban los jugadores con los que jugaba, que ella siempre decía cuando decía, no, es que es malo lo que estás haciendo, o es bueno lo que estás haciendo, o, no, nos va a llevar el diablo. Y Elani siempre tenía la frase de, pues no, las cosas no son ni buenas ni malas, las cosas solamente son. Y al principio salió como una frase. Perdóname, eso está muy psicológico. Sí, por supuesto. Por eso tengo un cariño muy particular con Elani, porque es mi personaje de la etapa de mi vida en donde tenía una estabilidad completa. Y claro, dentro de la falsedad de la estabilidad que puede tener un ser humano que vive cotidianamente, ¿no? O sea, no importa lo que digas, por naturaleza no somos realmente estables, ¿no? O sea, algún día te falta el dinero y otro día te rompes una pata y entonces pues ya no tienes salud o te da gripa. O sea, digamos, la estabilidad dentro de los términos absolutos pues no existe, pero era una etapa de mi vida en donde yo estaba muy pleno y entonces también me permitía jugar con ella, con esa plenitud, entonces me acompañó en esa etapa de mi vida, y Elani es sí mi personaje icónico, pero también Harfingwell pues es mi personaje canónico en muchos otros sentidos. Entonces sí, para regresar a la pregunta concreta, a todos y cada uno de los personajes les he tomado un cariño, en mayor o menor proporción y en distintas etapas de mi vida. Por ejemplo, Harfingwell llegó en una etapa de mi vida en donde yo era un adulto joven, estaba terminando la universidad, y estaba en una etapa muy destructiva. Yo estaba en una etapa de mi vida en donde estaba por concluir la universidad y ya no tenía ganas de continuar. Estaba en el último año de la universidad en una carrera muy difícil de matemáticas aplicadas y en realidad yo ya había pasado lo difícil de la carrera, me faltaba un año y yo podía escoger las materias de mi último año. Y entonces ahí fue cuando empecé a jugar con Harfingwell y yo estaba en una etapa muy complicada porque era muy destructivo. No era violento, bueno, eso es cuestionable, seguramente o algún psicólogo lo va a cuestionar muy profundamente. Yo, digamos, no era violento en el sentido de pelearme, de levantar la voz, no sé, no era violento en esos sentidos, pero sí tenía mucha de esa violencia hacia el interior y por eso Harfingwell es un personaje que es un guerrero que ataca las cosas de frente, es pragmática y si hay que abrir una puerta, pues ella, si no la abre con el pestillo, entonces la patea y le mete un espadazo, y si no se abre con eso, pues le tira magia encima, pero lo tiene que hacer, ¿no? Y esa era la etapa de mi vida en la que estaba. Entonces, sí, tenerle cariño a todos y cada uno de mis personajes porque son una representación de mí mismo, de lo que estoy viviendo en ese momento en el que los creo, y todos y cada uno de los personajes, muchos de ellos los he olvidado, pero sí representan un cariño, porque también es reconocerme a mí mismo y en ese mismo lapso de reconocimiento, pues no siempre en el primer contacto siento cariño, porque eso representaría también sentir cariño hacia mí mismo. Pero esos personajes efectivamente me han llevado a verme enfrente del espejo, reconocerme y entonces aceptar y superar lo que estoy viendo enfrente y abrazarlo, y entonces ahí sí ya dedicarle ese cariño proporcional. Evidentemente no me siento orgulloso de haber sido pues una persona con un cierto grado de violencia, ¿no? Y tampoco me siento orgulloso de muchas otras cosas, y sí me siento orgulloso de hoy sentarme aquí y poder decir, bueno, Harfingwell es ese personaje que sigue siendo lo que es, pero ya desde el reconocimiento yo sé quién soy y no soy así. ¿Cuál ha sido la historia que más te ha gustado? Ay, no me puedes decir que todas. No, por supuesto. Tiene que haber una y no necesariamente quiero que me hables del cierre de, ¿verdad? Del compañero y amigo tuyo que falleció, que en paz descanse.
Pero fuera de eso, de ese cierre, tiene que haber una historia que realmente te tocó el tuétano, como dicen por ahí. Pero, ¿historia en qué sentido? ¿Historia que yo haya narrado? ¿Historia que me hayan narrado? ¿Que Da haya igual, leído? da igual, da igual. Híjole, sí es difícil. Sí, sé lo que quieres decir cuando no puedes decir que todas. Pues no, por supuesto, sí podría verme así muy, muy loco y decir, sí, todas. Es que el Silmaril, pues quizá está dentro del top, ¿no? ¿Qué otro? 100 años de soledad, por ejemplo, 100 años de soledad, a mí me tocó leerlo en la preparatoria cuando tenía alrededor de 16 años y después lo releí de adulto y descubrí que era un libro diferente al que había leído cuando era adolescente. Entonces, 100 años de soledad me parece brutal, es un libro absolutamente hermoso. No sé qué más. El Señor de los Anillos llegó muy temprano en mi vida, cuando tenía alrededor de 14 años, aproximadamente 14, no, un poquito más, como 15. A los 13 leí La Divina Comedia. Entendí menos de la cuarta parte y volví a leer La Divina Comedia. Creo que La Divina Comedia marcó mucho también esa búsqueda hacia lo fantástico y quizá un poco también en ese momento cuando leí La Divina Comedia, un poco hacia lo tétrico. Ay, ¿qué otra historia? Bueno, hubo un libro que no es propiamente una historia, pero que Medardo puso en mis manos cuando era muy joven, cuando empecé a jugar con ellos. Medardo puso en mis manos, de hecho ya lo mencioné, puso en mis manos el bestiario de Tolkien, que quizá fue como mi primer libro de fantasía que tuve así en mis manos y que leí a profundidad. No es una historia propiamente, pero es otro de los libros que marcó, es otra de las historias que marcó mi vida. Y es curioso, en todo esto solamente he mencionado libros, no he mencionado al rol. ¿Cuál es la historia de rol que ha marcado mi vida? No que haya marcado tu vida, que me haya encantado, sino que te haya, o sea, ese tipo de historia que en algunos momentos te dé coraje, pero en otros momentos te dé risa, pero en otros momentos te dé angustia, o sea, que ese tipo de historia que englobe muchos elementos que tú digas, wow, no, esto es tremenda historia. O sea, y tú la pones a lo mejor en ese estandarte ¿verdad? De prioridad, de que esta es la película que es. O esta es la historia de rol que me he leído. ¿Cuál sería entonces la de rol? Pues en el rol es muy fácil, es la aventura que jugué con Elani. Y no es propiamente por Elani misma, sino por mi amigo, mi mentor, que esa fue una historia narrada por Medardo Maza. Fue una historia, a mí me tocó acompañarlos en esa historia durante 5 años. Y es exactamente lo que dices, ¿no? Esa historia, para empezar, Medardo es absolutamente un profesional de los Dungeon Master. Es el mejor Dungeon Master que yo conozco. Háganle como quieran. De México. Sí, de México, sí. Pero esa narración profunda, ese conocimiento que Medardo tiene, la forma en la que toca tu corazón, la forma en la que se acerca, en la que toca siempre tus pulsiones más primarias y las pone sobre la mesa, es una joya narrativa lo que hace Medardo. Y esa es la historia, esa aventura que jugamos juntos durante 5 años con
con otros compañeros, con otros personajes, en donde entraron personajes, salieron personajes, pero hubo un grupito que siempre nos mantuvimos. Tuvo de todo, o sea, tuvo emoción, tuvo sangre, tuvo lágrimas, tuvo traiciones, tuvo enamoramientos, tuvo todo. Es así, es justo como lo describes. Es la película narrativa que vimos y que jugamos durante 5 años. No sé ni siquiera si tiene un nombre esa aventura, porque Medardo juega al estilo mundo abierto. Entonces, pues la historia se va construyendo conforme se van poniendo las cosas sobre la mesa. En algún momento, sí, claro, si le quieres poner ciertos nombres, por poner algunas cosas muy canónicas sobre la mesa, en algún momento, en esa aventura, dentro de esa aventura, jugamos La Maldición de Strahd. Y dentro de esa aventura jugamos, se me olvidó el nombre, hay un módulo de Dungeons and Dragons que es un poco como más dirigido hacia los que les late la parte como espacial y todo eso, y entonces hay Spelljammers, que son naves que atraviesan los planos. Jugamos también ese módulo dentro de esa aventura. Jugamos, que fue una pifia horrible, pero jugamos, de hecho, casi empezando, lo que empezamos a jugar fue la mina de Phandalin, que es un módulo que ahora está, yo he visto que está muy de moda, Phandalin. Ese fue nuestro módulo inicial, y digo que fue una pifia porque en realidad nos salimos de toda la narrativa, ¿no? O sea, hicimos cosas que no tenían nada que ver con la aventura, y entonces la mina de Phandalin se transformó en una cosa narrativamente diferente y sorprendente. ¿Y estaban borrachos cuando estaban jugando? Sí, a veces, no siempre. Normalmente jugábamos en la tarde-noche, y entonces, pues sí, tarde-noche de fin de semana, sí llevábamos unos cuantos tragos, y a veces las sesiones duraban, no sé, 10 horas, 12 horas. Entonces, pues no solamente estábamos borrachos, o sea, llegábamos sobrios, a la mitad de la partida estábamos ebrios, y después al final de la partida estábamos crudos, y entonces ya acabábamos con los taquitos en la madrugada. Hubo varias de esas. Entonces, sí, esa es sin duda la aventura más redonda que he tenido a nivel de juego. Ok. ¿Y cuántos Dungeon Masters has tenido? Para que me marquen a mí como jugador. No, en total. Perdón, es que no acabo de entender la pregunta. ¿Cuántos Dungeon Masters has tenido tú siendo jugador? Sí, claro, es eso. Dungeon Masters que me hagan jugar a mí. Pues no sé si formalmente, así como campañas largas, yo creo que he tenido así formalmente 3, 4. Y en one shots, que son juegos de una sola entrega, para la audiencia que no esté acostumbrada a los términos, one shot es, como su nombre lo dice en inglés, es una sola entrega. De one shots sí he tenido muchos, ¿no? Porque muchas veces también en mi búsqueda para depurar mi estilo, para buscar ser mejor como director de juego, me acerco a otros colegas para explorar esa parte y ver qué es lo que hacen mejor que yo ellos, para poder yo pues digerirlo un poco, y no, mi idea no es copiar, sino más bien redondear mis propias habilidades. Entonces, de esos sí he tenido muchos, no sé, la cuenta no la llevo, pero sí, pues sí, son más de 20, ¿no? He estado en distintos one shots, tanto en presencial como en línea, y esa es un poco mi idea. En realidad, yo juego por diversión, ¿no? Pero también tengo esa parte de responsabilidad profesional, de acercarme a otros profesionales y ver en qué sobresalen ellos, que yo pueda transformar y adaptar para que yo a su vez pues sea todavía más profesional. Bueno, ahora te voy a golpear duro. Híjole. Así que estábamos en parte suave porque le has dado con todo, ¿eh? Bueno, yo siempre me caracterizo por hacer las preguntas que tienen que ser. Y aquí es que vamos, agárrate. Híjole. Del primer Dungeon Master que tuviste, ¿qué fue lo que no te agradó? No tienes que decir nombre para respetar, ¿verdad?
la dignidad de cada cual, pero sí es importante saber qué no te agradó de ese primer Dungeon Master. Bueno, por supuesto, el nombre lo voy a decir porque aparte tengo una amistad profunda con él, lo admiro como persona, Okay. es uno de mis mejores amigos, es una persona brillante y si está escuchando o lo va a escuchar, no tenemos miramientos de este tipo. Por supuesto, mi primer Dungeon Master y el que no me gustó fue Medardo. Y no me gustó porque no pude jugar con él, ¿no? Yo tenía 12 años, él tenía 22, las diferencias de intereses, la diferencia de edad, la diferencia de todo, pues, o sea, era un niño intentando encajar con adultos, pues claro que les daba flojera, o sea, decían, no, pues este niño sáquese. Entonces, pues de alguna manera, no directamente, eso debo de reconocérselos, nunca fue de una forma directa, pero sí acabé siendo yo mismo, acabé saliéndome de la mesa de juego porque no encajaba. Entonces, mi primer Dungeon Master, que es mi mentor, que es mi amigo, pues fue el Dungeon Master que no me gustó y no me gustó porque pues, no me abrazó y no tenía, se lo reconozco, no tenía por qué abrazarme. O sea, un hombre joven de 22 años no tiene por qué abrazar a un niño de 12 años. Estaba yo fuera del lugar y aún así me dio la oportunidad de empezar, de entrar y de llevarme lo básico para yo poder empezar mi aventura. Entonces, es esa relación de cariño-odio que yo le tuve durante muchos años a Medardo, porque de alguna manera yo sentía que en mi inmadurez de niño, yo sentía que me había rechazado y después cuando maduré, pues me di cuenta que en realidad no es cierto, en realidad como buen Dungeon Master, me puso una armadura, me dio una mochilita con el equipo básico, me puso mis habilidades, me dio mi hoja de personaje y me dijo, órale, ahora sí, ya estás armado para tu aventura, sáquese de aquí. Y entonces así fue como empecé mi aventura. Ese es el Dungeon Master que no me gustó. Basado en el segundo Dungeon Master que tuviste, que no te agradó del segundo Dungeon Master. Ahí sí no voy a decir nombre. En el segundo Dungeon Master que yo tuve ya formalmente en juego, en donde realmente me senté a jugar, tenía la necesidad de competir con los jugadores y de humillarlos. Entonces, cada sesión se trataba o sea, yo lo que veía, no sé si estoy en lo correcto, pero yo lo que veía como jugador, que realmente tampoco duré mucho, ahí fue cuando tomé la decisión de yo ser el Dungeon Master, porque yo dije, pues yo no quiero ser así, ¿no? A mí me arruinó la diversión y en su necesidad de justamente no solamente de vencer a los jugadores, sino de humillarlos, pues la verdad es que yo siento que sí acabamos un poco lastimados en ese sentido, ¿no? Porque nosotros queríamos acercarnos al rol y a la diversión y acabamos, pues, o sea, uno de esos jugadores con el que todavía tengo contacto jamás volvió a tocar el rol. No quiere decir que haya sido por él, pero bueno, pues yo asumo que sí fue. Y entonces ese Dungeon Master, que creo que hay varios, que no solamente compite contra el jugador para siempre vencerlo y entonces prepara sus partidas para que siempre les gane a los jugadores y cuando las cosas no le salen se desespera y entonces, o sea, cuando un jugador, que eso pasa siempre en todas las mesas, los jugadores te sorprenden con las ideas porque son cosas que jamás habías pensado, no las piensas porque no eres esa persona, no eres otra persona. Entonces, hay cosas que jamás se te ocurren como Dungeon Master, no tienes todo el conocimiento, no eres un dios, no eres omnipotente. Y los jugadores siempre te sorprenden. Y ese Dungeon Master específicamente, cuando los jugadores proponíamos algo que no había pensado, para salirnos de la trampa, para vencer al bicho grande, para no morir aplastados, para decir, no, ese bosque se ve peligroso, no, yo mejor me regreso a la ciudad y me duermo en la posada. Eso hacíamos mucho de repente. Y entonces en esa frustración lo que hacía, si te regresas a la posada, pues entonces la posada llega un dragón y le escupe fuego. ¡Ah! ¿Qué puedes hacer? O sea,
si el fin máximo es simplemente derrotarte, y bueno, yo puedo estar de acuerdo que haya Dungeon Masters que quieren poner una perspectiva de reto para los jugadores y que sus jugadores se sientan retados, y eso está de lujo. Pero no solo eso, una vez que te vencía, te lo restregaba en la cara. ¡Ah! Te gané, tu personaje. Ay, sí, le puse hechicitos. Eso, eso segundo era horrible. Era horrible. Porque no solamente te quedabas con la frustración de haberle dedicado 1 hora, 2 horas a la creación de un personaje, justamente seleccionando los hechizos así de, bueno, pues este cuate, ¿qué me va a poner para matarme en la primera sesión? Bueno, pues ya la vez pasada me echó ácido. Ay, bueno, pues escojo el escudo antiácido. Y entonces, pues esta vez te aventaba fuego. Ah, no manches. Entonces, esa segunda parte era muy nociva. Y eso es exactamente lo que no me gustó. Y hay varios de esos por ahí, ¿eh? No sé, yo respeto su trabajo. A mí personalmente ese estilo no me gusta. Es arrogante. No lo puedo calificar de arrogante, no lo sé. Simplemente lo que sí te puedo decir es, a mí no me gusta, a mí no me beneficia, y no dudo que haya jugadores que sí les guste ese estilo de juego, ¿eh? Yo no lo dudo. A mí no me gusta, yo no vuelvo a sentarme con un Dungeon Master de esas características. Pues me estás contando el peor Dungeon Master que has tenido. Sí. Ese es el peor. Sí, es el peor. Ese fue el que se ganó el trofeo, de veras. Sí, yo considero que él alejó a muchos jugadores del rol. O sea, hubo muchos jugadores que podrían seguir jugando o que pudieron haber jugado 1 año, 2 años, y pues no, él los alejó. De tú actualmente tener un personaje o crear uno, basado en todo el conocimiento que tú tienes actual, ¿cómo te gustaría que fuera construido o creado ese personaje? O si tú tuvieras un personaje ya en mente, ¿qué cosas, qué elementos tú le incluirías a ese personaje? Tengo un personaje que es la hija menor de Harfingwell, en esta línea de personajes que te comentaba. La hija menor de Harfingwell es un personaje que he querido poner sobre una mesa de forma, pero yo como jugador, no como Dungeon Master ni como un personaje. A veces yo lo que hago es que como director de juego, como Dungeon Master, yo meto a uno de mis personajes y lo juego dentro de una partida, pero yo priorizo y por encima de todo está mi trabajo como Dungeon Master, ya sea trabajo formal, es decir, en mesas de paga, en donde me pagan para hacer ese trabajo, o como lúdico, cuando lo hago, no sé, por ejemplo, a veces lo que hago es que alguien me dice, pues va a ser mi cumpleaños, y si es uno de los roleros y somos roleros, pues le digo, bueno, pues te voy a regalar una rolada, a veces hago eso. Entonces yo priorizo esa parte. Para mí es muy claro que primero está el papel de Dungeon Master, ya sea en el trabajo formal o ya sea en el trabajo lúdico, y luego viene la parte del jugador. Y entonces hay un personaje que yo quiero jugar vívidamente, pero lo quiero hacer jugando como jugué Elani, como jugué Harfingwell y como jugué muchos otros, que es la hija menor, y tiene ciertas complejidades desde el aspecto conceptual y narrativo. Al ser la hija menor, pues es ahorita una cuasi adolescente, debe de estar rondando alrededor de los 13 años de edad, es una semidragona, es mujer, ya habíamos dicho los cánones que tengo, y es una barda, dentro de los oficios sería un bardo, pero su arte lo expresa a través de títeres. Tiene 3 títeres, uno es un hombre de armas, es
Es un guerrerito de madera con escudito y espada y todo el tiempo habla así y es muy simple de pensamiento y entonces hay que destruir las cosas. Ese es el primer títere. El segundo títere es un perro, es su fiel compañero y entonces es un perro sin voz y entonces hace ese tipo de expresiones. Y el tercero de los títeres es la mamá del guerrero. Es una viejecita que tiene ciertos poderes mágicos y entonces la explicación narrativa de los poderes mágicos dentro de la parte técnica de las reglas, esa viejecita sería su foco mágico, es decir, a través del títere, este personaje que se llama Arwin, ya tengo el nombre, se llama Arwin, a través de ese títere hace la representación de la magia arcana que tienen los bardos. Y tiene una característica brutal. Ella piensa, se asume y piensa ella misma que es muda. Entonces ella jamás habla. Ella se expresa por ventriloquismo a través de los títeres. Y entonces cuando los títeres no están, ella no puede hablar. Si no tiene a los títeres en las manos para moverlos y para hacer las gesticulaciones de cada uno de los títeres, entonces ella no puede hablar, no es capaz de hablar. Y lo que quiero explorar específicamente, si esa es tu siguiente pregunta difícil, lo que quiero explorar específicamente de ese personaje, de mi propia personalidad, de mi propio rasgo de personalidad, es quizá esa incapacidad comunicativa que yo tengo, que me sorprende. Por ejemplo, hoy estoy viendo en nuestro conteo de tiempo, llevamos 1 hora 20 minutos, yo no he parado de hablar. No te preocupes. Y es eso, yo puedo hacer este tipo de ejercicios y muchas veces cuando me siento en el trabajo a hablar con la gente lo logro hacer y lo hago de esta manera, lo hago de una forma fluida, pero pues no sé, me lleno de ansiedad, me da algo, ¿no? Esa parte social me cuesta muchísimo trabajo. Entonces, ese personaje específicamente es mi propia incapacidad de comunicarme. Entonces, eso es lo que quiero explorar con ese personaje, haciéndolo mudo. Te admito, muy interesante tus enfoques. Y te pregunto, fuera de los personajes, ¿tú consideras que tú siendo cuentacuentos o Dungeon Master de Dungeons and Dragons, tú consideras que se deben de dar penalizaciones al mal comportamiento de los jugadores fuera de un juego? Me explico, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú estás en este grupo de jugadores, saben que tú eres una persona seria, no significa con ser una persona seria que de vez en cuando tú te tires un chistecito o algo graciosito, pero que en el momento de decir, hey, muchachos, vamos a concentrarnos en la historia, tú no pongas tu esfuerzo para que ellos se mantengan dentro de la historia y no se desvíen demasiado. ¿Tú consideras que es justo y es necesario tú, en plan de ser Dungeon Master, dar penalizaciones a los jugadores? Bueno, pues sí, es efectivamente otra pregunta difícil. Yo hace mucho tiempo que no, sí reconozco en algún momento yo utilizaba las penalizaciones. Hago un acotamiento. Creo que la peor penalización antes de la pandemia nos ayudó a romper el paradigma de la enseñanza y a romper muchos otros paradigmas. Y uno de los paradigmas que nos rompió fue justamente el rol, ¿no? Concebíamos el juego de rol como un espacio en donde nos sentábamos en la casa de alguien a jugar de forma física y tirábamos los dados, y la pandemia nos encerró y seguimos jugando rol. Y hoy, por ejemplo, de las mesas que tengo, pues yo tengo una mesa híbrida, ¿no? Jugamos algunos en presencial, otros en línea, tengo otra mesa completamente en línea, y así, pues, ¿no? Entonces,
rompió ese paradigma la pandemia. Y lo que me queda claro es que para un jugador de Dungeons and Dragons, el peor castigo que puede haber es no jugar. Y muchas veces la misma mesa se encarga de hacerlo por ti como Dungeon Master. Y eso pasa cuando, por ejemplo, desde mi aspecto como profesional de Dungeon Master, en las mesas que yo promuevo como digamos, parte de mi trabajo, parte de mi oficio, pues bueno, yo soy el responsable y entonces yo invito a la gente y yo el criterio que tengo es, antes de cualquier cosa, pues primero tener un acercamiento comunicativo. Pero por ejemplo, en la parte lúdica, cuando la gente me invita a ser Dungeon Master, justamente esto que te decía, oye, pues es que se acerca mi cumpleaños y quisiera que me narraras un one shot, no sé, de lo que sea, ¿no? Un one shot de vampiros. A mí los vampiros no me gustan mucho los vampiros. Fue lo primero que se me ocurrió porque antes de sentarme contigo vi a La Maldición de Strahd por ahí. Pero bueno, si alguien me dice, oye, pues regálame de cumpleaños la narración de vampiros. Ah, bueno, ahí, por ejemplo, ellos mismos deciden a quién invitar. Y entonces la mesa misma dice, ay, pues es que a fulano no lo invites porque, o sea, es mala copa, ¿no? O sea, bebe de más y entonces se transforma en un bicho raro. O al otro no lo invites porque se toman las cosas personales y entonces lo que pasa en el juego ya de repente te lo está echando en la cara, ¿no? O al otro no lo invites porque es un cholo. Exactamente, la razón que sea. Entonces, para mí es claro que el peor castigo que puede sufrir un jugador de rol es no jugar rol, así de sencillo. Si no te invitan a jugar rol, es una invitación a que hagas una introspección. Desde mi lado profesional, hace muchísimos años que no impongo una penalización a un jugador. Yo lo que he optado, sí, claro, antes era menos maduro, era más arrebatado, quizá era más visceral, y tenía ese celo por mi trabajo, ¿no? De decir, ay, es que me paso horas pensando y poniéndoles algo para que se diviertan y ustedes llegan y lo arruinan, ¿eh? Y cuando superé ese dolor, cuando llegué a la madurez y superé ese dolor de decir, pues es que este es un juego para que se diviertan y nos divertimos juntos, y si al final todos nos divertimos, pues entonces ya ganamos, ¿no? Entonces sí, llevo muchos años sin imponer un castigo. Antes imponía algunos pequeños castigos, pero desde hace mucho tiempo mi primer acercamiento es en privado y es desde la perspectiva de entablar una comunicación y que la comunicación sea sana. Soy yo el responsable de mi mesa y en ese mismo sentido soy yo el que tiene el acercamiento y pues no sé, cito al jugador, nos vemos por Zoom o nos echamos un café en presencial y le explico y le digo, oye, sabes que hay ciertas cosas que a mí no me gustan o que yo he visto que trastocan un poco con el sistema de juego o con los intereses de la mayoría de los que estamos jugando. Yo me siento incómodo. No sé, la mesa en general se siente incómoda. Para mí basta con decir yo me siento incómodo. Si la mesa en su totalidad se siente incómoda, pues entonces sí digo la mesa se siente incómoda en su totalidad. Nos gustaría que tu propuesta narrativa o tu propuesta de juego fuera diferente. Y yo me ofrezco como Dungeon Master a guiarlo, porque hay veces que esa parte de la experiencia que no necesariamente es agradable para el resto, se trata de una falta de experiencia, ¿no? Una falta de experiencia, por ejemplo, en el sistema o una falta de experiencia en la narrativa, ¿no? O sea, de repente hay alguien que interpreta la narrativa. Yo, por ejemplo, todo lo que juego como Dungeon Master es fantasía profunda, ¿no? A veces fantasía oscura, pero siempre es fantasía y es fantasía medieval épica.
Entonces, sí hay golpes, pero y hay dragones, y hay bichos raros, y hay mucha magia alrededor y todo eso. Y no sé, por ejemplo, hay quienes juegan el rol y lo hacen desde la aproximación de los vaqueros, y hay muchas historias de western por ahí regadas, y hay quienes lo hacen desde el lado gótico. Y entonces hay veces que el jugador mismo no se encuentra porque pues quizá la fantasía medieval no le significa nada y no es su culpa. Y entonces, pues él para divertirse, pues lo que hace es que, pues, no sé, bromea de más o en alguna circunstancia que les causa tensión a los jugadores, él se lo toma muy a la ligera, no sé. Entonces, muchas veces a mí me ha resultado bien. En general, me ha resultado bien que ese primer acercamiento sea un acercamiento completamente verbal, abierto a escuchar al jugador y que el jugador también exponga y diga, bueno, pues es que a mí no me gusta esto que haces, porque es válido. O sea, los jugadores muchas veces ni siquiera dicen si no les gustó algo que hiciste, y yo creo que también es válido siempre y cuando sea constructivo. Que te digan, oye, Dungeon Master, ¿sabes qué? A mí no me gustó, ¿qué fue? Hace como 3 semanas o 4 semanas, tuve una mesa y en una pequeña escena de una narración puse un fragmento de una canción de Pink Floyd. Y para mí esa canción así me vuela la cabeza, me significa muchísimo esa canción. Y les estaba narrando un ascenso de la escalera en espiral. Y a la primera mesa, cuando acabó fue un silencio sepulcral y fue un silencio incómodo y todos estaban en línea. Y yo me quedé pensando. Y entonces al final, pues abrí los comentarios y los 5 jugadores estaban de acuerdo y me dijeron, ¿saben qué? Yo creo que se mensajearon entre ellos y todo. Y entonces uno de ellos, pues me dijo, oye, ¿sabes qué? La música que siempre pones es más del estilo medieval, hay voces femeninas, profundas, son vocalizaciones, no son verbalizaciones, y eso nos gusta mucho. No nos gustó tu música de Pink Floyd. Ok, bueno, pues ni modo, es lo que toca, ¿no? Hay que meter el rabo entre las patas, pero es muy claro el mensaje. Lo que están diciendo es, me gusta jugar contigo, no me gustó esta música en específico, y entonces ya sabes que es un camino que no hay que seguir. Uh, esa misma escena, porque esa es una aventura que estamos jugando que tiene 4 arcos narrativos. Actualmente se están jugando 3 arcos narrativos. Pronto voy a lanzar el 4 arco narrativo, hago mi comercialote, pronto voy a lanzar el 4 arco narrativo de esta aventura. Entonces es la misma aventura vista desde varios puntos. Entonces los jugadores que se sienten no van a jugar exactamente la misma aventura, pero muchos elementos narrativos están en los 4 arcos narrativos. La siguiente mesa pongo exactamente la misma escena, exactamente con la misma música y la narración un poco diferente, porque la narración la voy construyendo con los actos que van haciendo los personajes. Entonces los personajes de una mesa hicieron ciertas cosas, la narración tomó un camino diferente, los personajes de la mesa 2 hicieron otras tantas cosas, la narración se fue más hacia otros lados. Y entonces hago la narración del ascenso de la torre quebrada en espiral, que es parte de la escalera en espiral, y pongo esa música de Pink Floyd de fondo, y cuando llegan al final y se acaba la narración, hay un silencio. Hay un silencio también sepulcral, pero esta vez el silencio se palpa, incluso a través de la computadora. Yo lo siento cómo este silencio es el silencio que quería lograr en los jugadores, ese silencio de reflexión. Y entonces, cuando otra vez continuamos la aventura, se acaba la aventura, y cuando abro el micrófono al final de las sesiones, casi siempre al final de mis sesiones, abro el micrófono para que me digan qué puedo mejorar, que si les gustó, que no les gustó, y ese tipo de cosas. Y entonces, cuando abro el micrófono, curiosamente, no recuerdo si sí fue el más tímido del grupo, fue el primero en hablar y dijo, ¿sabes qué? Es que a mí la música de Pink Floyd me vuela la cabeza. Me pareció genial que esa parte narrativa la pusieras y escogieras justo esa canción. Y todos los demás dijeron lo mismo, ¿no? Oye, no, pues estuvo padrísimo. Lo que quiero decir con esto es que el acercamiento comunicativo
antes de que yo cometa, claro, a mí me dieron la oportunidad, los jugadores de la mesa 1, a mí me dieron la oportunidad de, de corregir el camino para no volver a poner algo que no les guste. Y entonces eso lo que va a abonar es que los jugadores van a tener un elemento menos que no les va a gustar, y eso a su vez va a hacer que ellos sean más propositivos en la mesa y vamos a evitar los problemas. Hay veces que todo este chorote que acabo de aventar es porque yo saco la conclusión de que hay veces que los problemas se presentan por esa falta de comunicación, por no decir en el momento en donde las cosas están muy ligeras, muy suavecitas, en donde todos somos amigos, decir, oye, ¿sabes qué? Tu chiste machista está fuera del lugar. Porfa, no vuelvas a hacer el chiste machista, ¿no? O no sé, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Yo me siento incómodo o incómoda cuando narras alguna escena erótica. O yo me siento incómoda, o sea, me gusta la narración erótica, pero no me gusta que uno de los miembros del grupo sea partícipe de esa narración. Entonces, si se habla de esa manera, yo creo que también se ahorran muchos problemas. Y cuando ya tienes el problema enfrente con un jugador, acercarte y decirle, oye, bueno, pues, o sea, lo primero que puede pasar es que te diga, ¿sabes qué? Pues a mí la neta es que me late el western y pues tú estás narrando fantasía. Pues entonces ya sabemos cuál es el problema. O sea, no es tu problema, nuestro problema es que pues, no estás en el lugar que quieres estar. Pero claro, por ejemplo, pues yo también tengo hoy esa capacidad de decir, yo conozco un Dungeon Master que hace westerns. Entonces, si te late, te voy a pasar el contacto de ese Dungeon Master que hace westerns o que hace cosas que te gustarían más. Yo no me ofendo si te vas de mi mesa por esta razón. Y eso, por ejemplo, creo que es muy sabio y es muy nutrido. Entonces, no, hace muchísimo que no hago una penalización. Antes de cualquier penalización, yo soy de la idea de que haya un acercamiento verbal y que sea propositivo de ambas partes. Eso está muy bueno. El problema es que hay personas que no desean mejorar ese tipo de patrón de conducta y entonces lo repiten una vez y otra vez y otra vez y se quedan en ese círculo pretendiendo de que tú como persona que llevas la voz cantante en un juego porque creas una historia, porque pones todas las situaciones peligrosas, tú te tienes que obligatoriamente acoplar a ellos y que por lo tanto no desean mejorar ese círculo vicioso en el cual se encuentran, lo cual pues es un mal social, seamos realistas. Separando eso a otro lado, ya estamos terminando. ¿Por qué razón justa tú entiendes que las personas no verían ni escucharían este video? ¿Por qué razón justa? Perdón, es que como que se digitaliza un poco. ¿Por qué razón justa las personas no verían este video? Exacto, ¿por qué razón justa tú entiendes que las personas no verían ni escucharían este video? Bueno, pues la primera es que llevamos 1 hora 40 minutos y en los tiempos en los que vivimos ahora, donde los podcasts y todas esas cosas, o sea, los reels hoy duran 10 segundos, ¿no? Si no captas la atención del público en 10 segundos, pues entonces estás fuera de la jugada. Yo creo que... ven películas de 2 horas, ven películas de 2 horas y media. Claro, hay en ese sentido, yo creo que ese sentido específicamente creo que hay todo un marketing y una producción atrás que te invita a verlo. Yo digo, la primera razón que se me ocurre, no lo sé, quizá podría ser un tema de discusión, tampoco quiero caer en un debate hueco, ¿no? Efectivamente yo creo que hay gente que lo vería porque pues, le gustó, que es una cuestión de Dungeons and Dragons, o pues no sé, porque estamos bien guapos, ¿no? Y entonces dicen, ay, pues esos chavos se ven bien guapos, pues vamos a verlo. O sea, creo que hay una infinidad de razones por las que sí y hay una infinidad de razones por las que no. La primera,
si yo siento que si mucha gente, y es una percepción personal, yo siento que si muchas personas ven el video subido y dicen, ay, güey, 1 hora y media van a estar hablando, pues igual y le pican 2 minutos, y si logramos capturar en esos primeros minutos la atención de la gente, pues ya la armamos. Pero creo que esa hora 40 minutos que estamos durando ya alejaría a un cierto sector del público. Otra razón perfectamente válida, que me parece que de hecho en realidad podría ser la más válida de casi todas, básicamente sería: a mí Dungeons and Dragons no me llama la atención, no me interesa, no quiero saber nada de eso, y por lo tanto no voy a ver ningún video relacionado. Y lo mismo puede pasar con los videos de gatitos. A mí los videos de gatitos no me gustan, yo prefiero los videos de perritos, yo voy a ver videos de perritos. El famoso echo chamber. Ajá, exactamente. Sí, entonces, pues ya creo que básicamente hay muchas razones legítimas por las que la gente no vería este video. Sin embargo, yo creo que hemos abordado algunos aspectos que no siempre se plantean en el juego, ¿no? Abordamos algunos aspectos sociales, como el juego, como Dungeons and Dragons específicamente, te ayuda a desarrollar habilidades sociales, a desarrollar habilidades periféricas, incluso a desarrollar mejor tu trabajo diario. Hablamos de experiencias personales que pues a nosotros nos pueden significar, y si a nosotros nos significan, pues también a otro volumen de personas también les va a significar. O sea, yo más bien lo que quisiera pensar, lo que quiero creer es que pues este video, más bien los que sí lo vean, los que no lo eliminen sin antes verlo, yo lo que espero es que puedan encontrarse en nosotros, en esta entrevista, pues que se puedan encontrar a sí mismos y decir, bueno, pues, o sea, quizá nunca van a jugar, pero que haya cosas que les hayan significado de todo lo que estuvimos hablando. Y yo creo que eso sería más bien como lo interesante, ¿no? A qué personas sí les interesa, y a esas personas que sí les interesa, pues bienvenidos al mundo del rol. O sea, el mundo del rol es inmenso, está súper desarrollado hoy con las herramientas tecnológicas que tenemos. Última pregunta. Si otra persona te entrevista y te da la oportunidad de hacerle una pregunta, ¿qué pregunta tú le harías? No venía preparado para eso. No venías preparado nunca para todas las preguntas que te hice. No, para nada. Pero esta sí es la definitiva. ¿Qué pregunta te hago, DJ? Híjole, mira, dentro de toda esa creatividad y espontaneidad, me dejaste en la reflexión total. Gracias. Ese es el punto de este video. Esa sí, no, creo que esa fue la más difícil de todas. Bienvenido al último acto. No manches, así van a ser sí, todas. No, y sí mancho, porque realmente yo soy ilusionista. Ok. Así que bienvenido al último acto. Ok. O sea, así van a ser todos los podcasts en el futuro. Espero que sí, y espero que eso le guste a la gente. ¿Qué te voy a preguntar? Acabas de decir que eres ilusionista. Dentro, es que eso está chidísimo. Yo te había dicho, mis personajes siempre tienen un componente mágico, porque la magia me parece que es la ruptura. Para empezar, es muy evidente, es la ruptura de la realidad, y en esa ruptura de la realidad, la representación es el infinito y la cantidad infinita de cosas que se pueden hacer. Cuando tú haces magia, estás en esa posición de alcanzar lo inalcanzable, de hacer lo imposible, o sea, me queda claro que hay muchas cosas que pueden ser prestidigitación, que puede ser, no sé, yo al teatro de la mente le llamo el teatro de las hadas, puede ser también el teatro de las hadas, en donde distraes la atención hacia un lado, no lo sé, pero hay un instante, hay ese breve instante en el que tú capturas la atención, haces tu acto y ves en el rostro de un niño, en los ojos de una anciana, ese segundo en el que vuelven a ser niños, y en el que
vuelven a quedar extasiados como si fuera la primera vez que experimentaran algo. ¿Cuál es tu sensación como mago, como artífice, cuando ves esa expresión en todo el público? Es la misma que cuando yo juego Dungeons and Dragons. La misma. ¿Y esa es? Yo, ¿cómo le explico? Yo cuando era bastante niño, digamos ya para primer grado, no sé cómo ustedes le llaman al primer grado, después que tú pasas el pre-Kindle y el Kindle, Sí, sí. no sé qué nombre ustedes le tendrán, pues había muchos niños que de mi salón que cuando la maestra le preguntó, bueno, Juanito, ¿y cuál es tu habilidad que tú sabes hacer? Y él pues enseñaba lo que sabía hacer. Y después venía y Rosa, ¿qué tú sabes hacer? Y ella pues mostraba qué hacer. Cuando me tocó a mí, yo me quedé helado. Y yo dentro de mí estaba buscando qué realmente yo sabía hacer. Y en un momento dado, sí yo había visto magos y había visto ilusionistas. Sin embargo, yo no quería ser el ilusionista. Yo quería que me vieran como uno. Quería que me vieran como un ilusionista. Tener ese impacto que la gente tiene cuando ven un ilusionista, pero yo no quería ser como él. Inclusive a mí no me interesaba ni siquiera los secretos, pero quería tener ese enfoque, esa visualización. Claro, a medida que fue pasando el tiempo, pues me interesé, ¿verdad? Por los trucos simples. Y pues seguí escalando, tuve en mi vida la oportunidad de... Yo tuve un caso de apendicitis donde se me explotó y se inflamó y tuve que ir de emergencia al hospital sin saber que era apendicitis, a punto de obtener una peritonitis. Y como yo estaba así dando mis pequeños pasitos como mago, como ilusionista, mi padre, que era quien más me cuidaba en el hospital, pues me dijo, Wilton, porque ese es mi nombre verdadero, Wilton. ¿Adivina qué? Quien te operó a ti es mago. Y yo al principio pues como que no lo quería creer, pero sí tengo que creerle porque mi padre no me va a mentir, ¿sabes? Así de padre era él. Y terminé conociéndolo. Eh, previo a el apendicitis, no tan lejano, yo estaba buscando libros de ilusionismo para aprender más allá. Y la primera persona que me atendió para conseguir un libro de ilusionista era mago también. Así que en mi vida yo tuve momentos específicos donde quien me atendía era ilusionista. Y evidentemente, pues ya cuando me pasa eso, que el doctor también era ilusionista y era una persona importante dentro de la sociedad puertorriqueña de ilusionistas, pues eso, yo dije, pues ni modo, o sea, tengo que estar dentro de esto, tengo que ser parte de esto, porque siento el llamado. No me preguntes más nada, simplemente hubo momentos específicos en mi vida que estaban relacionados a los magos. Y sí, después de eso, evidentemente fui parte de la Sociedad Puertorriqueña de Ilusionistas. Y mi más grande logro fue llenar un teatro con 440 personas en el Teatro
de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, que es, pues, Bayamón es como decir, una pequeña ciudad dentro de Puerto Rico que es pequeño, que está dividido en pedazos, pues es eso. Y mi segundo gran logro, de los grandes logros, es que hubo una persona que a no mucha gente le agrada en el mundo de los ilusionistas en Puerto Rico, que antes de yo llenar ese teatro con 440 personas, él, su respuesta ante lo que yo quería lograr era: tú no lo vas a lograr. O me decía: tú eres tan insignificante y no tienes efectos grandes, pues eso no se va a dar. O sea, él siempre, de alguna manera, trataba de causar en mí, en mis emociones y en mi cerebro, trataba de plagar estas semillas negativas para que no se lograra el evento, y sí se logró. Y entonces el llenar un teatro con mucha gente, pues, y que el teatro, o sea, y que el evento fuera de gratis, pues básicamente fue un bofetón moral que le di para siempre dejarle en su mente de que es posible. Otro de mis logros es esto que está aquí. Esto es una traqueotomía por haber estado en coma 1 mes y medio por un accidente de carro. Tenía un rato viéndolo y dije, ese tipo tuvo una traqueotomía, sí. Sí, yo he tenido momentos que no voy a hablar en detalle, pero he tenido momentos donde he caminado por valle de muerte. Pues así que de una manera u otra ya tienes bastantes eslabones para crear una cadena. Listo, pues creo que podemos dar cierre a nuestra plática del día de hoy, y yo honestamente espero que nos podamos volver a ver, Así a será. platicar de algunas otras tantas cosas, y que la última pregunta no sea tan brutal como esta. Yo pensé, había sorteado todo bien más o menos según yo, y esa última pregunta sí me dejó así como fuera del lugar, pero ya estamos. Bueno, te agradezco mucho, DM Dragonheart, por haber sacado de tu tiempo, por haber dicho presente y alzar la mano. No mucha gente a cuales le hago la invitación se ven quizás a lo mejor con el interés o la madurez necesaria, porque a lo mejor piensan que a lo mejor no están preparados para salir en vivo, o para mostrar sus conocimientos, o para ponerlos a prueba, lo cual es válido y aceptado. Así que sin nada más que decir, muchas gracias por todo. Espero que poder hablar más de 3.5 y abrirle el conocimiento a muchos aquellos que quizás a lo mejor o no conocen 3.5, o a lo mejor no le han sacado casi el 100% de lo productivo que existen que están en eso, plasmados en esos libros, y espero que tú me ayudes en ello. Así que espero que se dé, y no tengo más nada que decir. A todos los que nos han visto en Dungeons and Dragons Puerto Rico, muchas gracias por su apoyo. A aquellos que nos ven en YouTube, que esto se va a pasar para YouTube, muchas gracias a todos, tanto los que nos ven como los que hacen buenos comentarios, como los que también, como antes del video, pues habíamos hablado de Dragonheart y yo, aquellos que cagan el palo, pues siguen cagándolo, porque a veces de la cagada pueden hacer un palo, o puede crecer algo productivo.
O les puede gustar y ya, O les puede simplemente. gustar y ya, y pueden pasársela bien, y aquellos que se quedaron hasta todo este tiempo, pues pueden sacarle un provecho positivo, porque algo le pueden sacar. Y aquellos que, pues lamentablemente, pues no le encuentren nada positivo, espero que en el futuro, pues esto le abra la mente y puedan encontrar eso positivo dentro de sí mismo. Yo soy el DGM, me acompañó el DM Dragonheart y será hasta la próxima, amigo. Esperamos verlos pronto. Gracias. Listo, que pasen una excelente noche. Muchas gracias. Gracias. Wow.